El papel de los antioxidantes en el control del estrés oxidativo. Una oportunidad de intervención temprana en pacientes con COVID-19. Con más de medio millón de muertos y 58.485 pacientes en estado crítico a nivel mundial, el COVID-19, causado por la infección con el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad compleja que está ocasionando graves consecuencias a la sociedad en general. Por ello, conocer los mecanismos patológicos de la infección es fundamental para encontrar herramientas que nos permitan enfrentarla, disminuyendo la mortalidad, la cual es muy alta entre grupos especialmente vulnerables. Uno de los mecanismos identificados como centrales a la patogenia de COVID-19 es el estrés oxidativo, una condición bioquímica que aparece cuando un incremento en la concentración celular de especies reactivas de oxígeno, ROS, en las células, no puede ser controlado por el arsenal antioxidante presente en las mismas. Aunque son muchas las especies reactivas de oxígeno, el anión radical superóxido, formado cuando una molécula de oxígeno recibe un electrón, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, todas sintetizadas en nuestro organismo por diversas rutas, son algunas de las más importantes. Como su nombre lo indica, estas especies químicas son altamente reactivas y promueven procesos de oxidación en la célula, los cuales deterioran las membranas y las macromoléculas, conduciendo a daño y muerte celular. A pesar de los escasos datos experimentales publicados hasta hoy, el estrés oxidativo ha sido considerado como un factor crítico en COVID-19, no solo por la superproducción de especies reactivas de oxígeno durante la infección viral, sino porque la ausencia de sistemas antioxidantes en los pacientes determina en gran medida la progresión y severidad de la enfermedad. El COVID-19 no genera los mismos efectos en todas las personas. Individuos con avanzada edad, obesidad, diabetes, hipertensión y trastornos inmunes son más susceptibles de ser hospitalizados y avanzar hacia cuidados intensivos. Es precisamente en este grupo de personas en donde el estrés oxidativo hace parte de su estado basal, es decir, las defensas antioxidantes no son suficientes para evitar el daño generado durante la producción de especies reactivas de oxígeno. Cuando llega el virus a los tejidos, la primera línea de defensa contra las infecciones es activada, iniciándose el reclutamiento de neutrófilos, macrófagos y monocitos en el sitio de la infección. En respuesta a la presencia del virus, estas células producen especies reactivas de oxígeno, en particular el anión radical superóxido, el cual a su vez puede ser convertido por la superóxido dismutasa en peróxido de hidrógeno, y este último ser transformado por la mieloperoxidasa a ácido hipocloroso, un poderoso agente oxidante. La producción de especies reactivas de oxígeno también proviene de efectos derivados de las proteínas del virus. Estudios con coronavirus han mostrado que en el interior de las células, una proteasa denominada SARS-CoV-13L-Pro es capaz de causar un incremento significativo en la producción de ROS. La cadena de eventos involucrados en la formación de estrés oxidativo suele iniciar con la generación del anión radical superóxido, el cual, como ya mencionamos, es convertido en peróxido de hidrógeno por la superóxido dismutasa, una enzima clave en los procesos de control de estrés oxidativo. El peróxido de hidrógeno puede tomar varios caminos. Revisemos primero el que lesiona las células. Si las defensas antioxidantes son insuficientes, el peróxido de hidrógeno es transformado por el hierro 2+, a radical hidroxilo, en una reacción conocida con el nombre de reacción de Fenton. Alternativamente, mediante la reacción de Haber-Weiss, el peróxido de hidrógeno puede reaccionar con el anión radical superóxido para producir radical hidroxilo. El producto de ambas reacciones, el radical hidroxilo, es una especie oxidante muy potente. El radical hidroxilo puede oxidar a los fosfolípidos, dañando la estructura de las membranas. Efecto que también ocurre extracelularmente cuando ya tenemos células inflamatorias que están produciendo especies reactivas de oxígeno. De igual forma, lo que acontece con las membranas
El radical hidroxilo puede oxidar a las proteínas, volviéndolas disfuncionales, y por supuesto, al ADN y el ARN, el material genético, imposibilitando su uso para poder generar proteínas protectoras contra el insulto oxidativo. Cuando ese daño no es controlado, entra agua a la célula, hinchándola, y la membrana empieza a romperse. Esto último puede facilitar la entrada de calcio al citoplasma, activando lipasas, proteasas y endonucleasas, las cuales causan daño adicionales en las membranas, proteínas y ADN respectivamente. Todas estas alteraciones conducen a la pérdida de la homeostasis celular y eventualmente a la muerte por necrosis. El proceso de daño celular es excepcionalmente complejo y puede aparecer como resultado de reacciones oxidativas alternativas. Por ejemplo, una vez formado el anión radical superóxido, puede reaccionar con moléculas oxigenadas de nitrógeno, tales como el óxido nítrico, formando peroxinitrilo, un agente oxidante bastante fuerte con capacidad para oxidar o agregar grupos nitro a las proteínas, causando igualmente su disfunción. La literatura también señala que el exceso de especies reactivas de oxígeno puede generar apoptosis, una muerte celular mucho más organizada bioquímicamente y que ha sido bien documentada en varios modelos de infección celular por coronavirus. Pero también puede iniciarse el producto de los mediadores moleculares generados durante la inflamación, con la muerte de las células por necrosis y apoptosis, además de otras como la autofagia, que también ha sido reportada por coronavirus, mediadas en gran medida por estrés oxidativo, en donde los tejidos no pueden realizar sus funciones correspondientes y los órganos comienzan a fallar. Si a esto le sumamos alteraciones en los procesos de coagulación sanguínea, con la consecuente interrupción de la distribución de oxígeno a los tejidos, entre muchos otros procesos patológicos documentados, el desenlace final del paciente infectado no es prometedor. Lo anterior es particularmente importante en los pacientes con diabetes, y aquí juega un papel preponderante el sistema angiotensina. Es conocido que la entrada en las células de al menos 3 cepas de coronavirus, SARS-CoV, NL63 y SARS-CoV-2, es mediada por proteínas ubicadas en la superficie denominadas receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2. Los receptores ACE2 están en muchos tipos de células, aunque su expresión o abundancia es mayor en el corazón, los vasos sanguíneos, el intestino, los pulmones, los testículos y el cerebro. Entre las funciones de ACE2 está la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Esta conversión es importante dado que la angiotensina 2 actúa sobre el receptor AT1R, cuya activación induce el ensamblaje de una enzima denominada NADPH oxidasa, la cual produce anión radical superóxido. En las personas con diabetes mellitus, la expresión de ACE2 está reducida, probablemente por la glucosilación de esta proteína, lo cual disminuye la conversión de angiotensina 2 en angiotensina 1,7, promoviendo la formación de anión radical superóxido por parte de la angiotensina 2, la cual también coayuda a la inflamación pulmonar y la coagulación. En contraste con lo anterior, la angiotensina 1,7 activa el receptor más R, promoviendo procesos antiinflamatorios y antioxidantes. La internalización de SARS-CoV-2, luego de su interacción con ACE2, resulta en la disminución de la expresión de este receptor, lo cual aumenta la angiotensina 2 disponible, promoviendo mayor generación de anión radical superóxido, lo cual podría explicar el aumento de la predisposición a lesiones pulmonares graves en COVID-19 en pacientes con diabetes. Hasta el momento hemos revisado varios elementos asociados con la infección por SARS-CoV-2, que promueven el estrés oxidativo, los procesos inflamatorios, la acción de la SARS-CoV-3L-Pro y la pérdida de la actividad de ACE2. Ahora bien, inspeccionemos cómo nuestras células intentan desafiar el insulto oxidante y evitar su muerte. Luego de que el anión radical sea formado
y ha sido convertido por la superóxido dismutasa en peróxido de hidrógeno, este último es metabolizado por una enzima denominada catalasa, la cual la convierte en agua y oxígeno. De forma alternativa, la enzima glutatión peroxidasa, utilizando el glutatión como cofactor, elimina el peróxido de hidrógeno a agua, oxidando el glutatión, quien pasa de su estado reducido al glutatión oxidado. Lo anterior quiere decir que el funcionamiento de la glutatión peroxidasa depende de que tengamos suficiente glutatión reducido disponible todo el tiempo en la célula, de tal forma que a medida que se sigan formando las especies reactivas de oxígeno, estas puedan ser controladas por este sistema antioxidante. En este proceso, el glutatión oxidado debe ser nuevamente convertido a glutatión reducido, generando lo que se conoce como ciclo redox. Esta reacción es mediada por la glutatión reductasa, una enzima antioxidante que requiere de NADPH reducido para ejercer su tarea en otro ciclo redox que produce NADP+. Por tanto, el suministro de NADPH es igualmente esencial para que la glutatión reductasa funcione, y con ello, la célula cuente con suficiente glutatión para eliminar el peróxido de hidrógeno. Pues bien, la producción de NADPH depende de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una enzima que acelera la reacción entre glucosa 6-fosfato y NADP+, para generar 6-fosfogluconolactona más NADPH. El papel del estrés oxidativo en la progresión del COVID-19 hasta la muerte es tan evidente que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ha sido sugerida como fundamental en enfermos graves por esta infección. En los ciclos redox descritos aquí, tanto la vitamina C como la vitamina E juegan un papel preponderante. La vitamina C remueve radicales libres en el citosol, mientras que la vitamina E hace lo propio en las membranas celulares. Lamentablemente, los humanos no podemos sintetizar la vitamina C, por lo que debemos obtenerla de la dieta o a través de suplementos. Aunque este video está focalizado hacia el estrés oxidativo, es imposible no vincular este mecanismo con la inflamación, del cual hablaremos en otra entrega. Sin embargo, debe destacarse que en los procesos inflamatorios un actor principal es el factor nuclear kappa beta, conocido como NF-kappa beta. Este factor de transcripción, el cual puede ser activado por estrés oxidativo, conduciendo eventualmente a la expresión de genes asociados con inflamación. En las personas de edad avanzada, el factor nuclear kappa beta aparece sobreexpresado en las células vasculares, aumentando por tanto la susceptibilidad a procesos inflamatorios, lo cual puede autoalimentar el estrés oxidativo. Un aspecto interesante por destacar es que el estrés oxidativo regula los mecanismos de señalización involucrados en inflamación pulmonar. De hecho, cuando el estrés oxidativo tisular es severo, las condiciones bioquímicas precipitan procesos de hiperinflamación, los cuales en el caso de COVID-19 son conocidos como la tormenta de citoquinas, un estado en el cual las probabilidades de supervivencia tienden a disminuir considerablemente y cuyo control es necesario para evitar la muerte del paciente. Los mecanismos descritos aquí hasta el momento no son idénticos en todos los tipos de células. Sumado a ello, la participación de diferentes tipos de células en el proceso inflamatorio tendrá implicaciones importantes en la forma en que ocurren estas señalizaciones bioquímicas. Lo interesante de este conocimiento, el cual hemos tratado de explicar en este video, es que representa una oportunidad para realizar intervenciones en los individuos infectados por SARS-CoV-2, de tal forma que el organismo pueda reaccionar mejor frente a las manifestaciones patológicas de COVID-19, en especial las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables. A la luz de los mecanismos bioquímicos descritos, algunas moléculas que podrían tener un papel importante en disminuir los síntomas de COVID-19 son las siguientes. Vitamina C. Como ya destacamos en la sección anterior, la vitamina C es un poderoso antioxidante, pero además
También es sabido que posee propiedades antivirales y mejora la función inmune, por lo que la administración intravenosa de este compuesto ha sido propuesta para abordar los efectos de la tormenta de citoquinas en el síndrome de dificultad respiratoria que ocurre al final de COVID-19. La N-acetilcisteína. Este fármaco, sintetizado a partir del aminoácido cisteína, es ampliamente reconocido por su poderosa acción antioxidante. Una vez en el organismo, parte de la N-acetilcisteína es metabolizada hasta cisteína, un precursor del glutatión, tripéptido formado por ácido glutámico, cisteína y glicina, molécula fundamental en el control del estrés oxidativo. Aunque los mecanismos moleculares de la acción antioxidante de la N-acetilcisteína requieren más análisis experimental, datos científicos sugieren que la N-acetilcisteína es metabolizada a cisteína por la acción de una enzima denominada acilasa 1. La cisteína formada se desulfura, es decir, pierde su azufre a través de la enzima cistationina gamma-liasa, formando sulfuro de hidrógeno, el cual a su vez se oxida por la acción de sulfuroquinona oxidorreductasa, formando sulfanos sulfuros, grupos químicos que contienen átomos lábiles de azufre en el estado de oxidación 0 o -1, unidos covalentemente a otro átomo de azufre. Estas especies son encontradas predominantemente en la mitocondria. Alternativamente, los sulfanos sulfuros pueden generarse usando la ruta 3-mercaptopiruvato por la acción de la respectiva sulfurotransferasa. Aparentemente esas especies sulfanos sulfuros constituyen los mediadores reales del efecto inmediato antioxidante y citoprotector de la N-acetilcisteína. En la amplia conexión entre estrés oxidativo e inflamación, la N-acetilcisteína ha sido propuesta como agente terapéutico en la prevención de la tormenta de citoquinas en el síndrome respiratorio agudo severo observado en pacientes graves de COVID-19. Además de bloquear la acción de especies reactivas de oxígeno, la N-acetilcisteína puede disminuir la permeabilidad mitocondrial, evitando la liberación de citocromo C, molécula importante en la subsecuente muerte celular por apoptosis. La acción inhibitoria de la N-acetilcisteína sobre la apoptosis ha sido verificada en varios modelos inflamatorios en los que la apoptosis es una manifestación funcional marcada, incluyendo el generado por la acción de lipopolisacáridos con galactosamina, el cual produce una fuerte tormenta de citoquinas multisistémica. En este mismo grupo de la N-acetilcisteína también podemos incluir al glutatión y el ácido alfa-lipoico, los cuales han sido usados en el control de la tormenta de citoquinas en pacientes con COVID-19. Otro oxidante que está siendo considerado en el tratamiento de COVID-19 es la melatonina. La melatonina es una molécula natural biosintetizada a partir del aminoácido precursor triptófano, principalmente por la glándula pineal de los vertebrados. La melatonina es considerada un antioxidante potente tanto in vitro como in vivo. Gran parte de su efectividad in vivo puede atribuirse a la cascada de metabolitos antioxidantes de melatonina producidos. A diferencia de la mayoría de los antioxidantes biológicos de molécula pequeña como la vitamina C, el alfa-tocoferol o el ácido lipoico, la melatonina no participa activamente en ciclos redox. Alternativamente, parece reordenarse molecularmente, eliminando efectivamente los electrones libres del sistema, un llamado antioxidante suicida. Cada uno de estos productos de reordenamiento también es un potente antioxidante. Además, la mayoría de estos procesos implican más de una especie de oxígeno reactivo por paso, de modo que una molécula de melatonina podría eliminar hasta 10 especies radicales antes de que el metabolito final se elimine del cuerpo. Muchas otras moléculas, particularmente metabolitos secundarios de plantas, tales como la quercetina, abundante en la cebolla, el brócoli o el té, así como diversos compuestos presentes en plantas comunes como el toronjil, el orégano y el tomillo, también han mostrado fuerte acción antioxidante, por lo que deben igualmente considerarse en evaluaciones clínicas contra COVID-19. Para terminar,
consideramos de especial trascendencia brindar una mirada a las propiedades de la vitamina D en el contexto de COVID-19. Aunque la vitamina D per se no es considerada un antioxidante, comparado por ejemplo con las vitaminas C y E, sí existe evidencia de su capacidad para ejercer acciones moleculares contra el daño oxidativo, empleando mecanismos alternativos tales como la activación de señales WNT-beta-catenina, coadyuvando con vitaminas antioxidantes o modulando respuestas inmunes de protección contra inflamación, siendo de especial importancia en la prevención de eventos relacionados con respuestas inflamatorias agudas asociadas con inflamación del tracto respiratorio. La evidencia alrededor del papel protector de la vitamina D como agente profiláctico para disminuir la severidad del COVID-19 también está aumentando. Y existe una fuerte motivación para considerar su suplementación como un punto clave de intervención contra COVID severo. De hecho, las personas de avanzada edad tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave, y en comparación con los adultos jóvenes, los ancianos poseen niveles más bajos de vitamina D por múltiples factores biológicos. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido han sugerido la suplementación diaria de 2.000 a 5.000 unidades internacionales por día de vitamina D3 en adultos mayores, no solo como protección adicional contra COVID-19, sino frente a patologías como la enfermedad de Parkinson. Para terminar, es preciso aclarar que el debate en torno al papel de la vitamina D como agente profiláctico en COVID-19 está vigente, con evidencias divididas, dependiendo del tipo de factor de riesgo a considerar, por ejemplo, la raza o la condición socioeconómica. Si bien es cierto que en ciencia las discusiones siempre están abiertas y las controversias no solo son necesarias, sino que fortalecen los procesos científicos, debe tenerse absoluta claridad que si la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo de infecciones respiratorias agudas, en particular por COVID-19, la intervención en este caso, mediante la suplementación adecuada, está plenamente justificada, dado su bajo costo, facilidad de acceso y seguridad, aun cuando los efectos ocurran en un grupo pequeño de enfermos o se logre mitigar levemente la gravedad de la infección. Por supuesto, como siempre, solo los ensayos clínicos desarrollados con el más alto nivel científico pueden dirimir definitivamente los interrogantes alrededor del tema. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, le des like y compartas.